Hola, mi nombre es Gabriela Briceño y hoy vamos a hablar de cómo se construye un problema jurídico. Bueno, para comenzar entonces estamos hablando de qué es un problema jurídico. Lo primero que tenemos que aclarar es que no estamos hablando ni de un tema ni de una definición, sino que lo que realmente estamos haciendo es una pregunta que nace de un caso concreto, de una situación concreta, donde alguien sienta que se le está vulnerando algún derecho. Entonces todo empieza con unos hechos. La historia que cuenta pues una persona, en palabras simples, lo que le está pasando. Un buen ejemplo del podcast es: no me entregaron un medicamento, no me pagan una pensión, me sacaron de mi lugar de trabajo. Entonces, en este punto, pues todavía no hay derechos como tal, sino solo es una experiencia de un conflicto pues, que está pasando. Bueno, entonces el siguiente paso que toca hacer es básicamente traducir esos hechos, esa situación, a un lenguaje mucho más jurídico, lo que significa que nos toca identificar pues qué tipo de instituciones jurídicas están involucradas, cuáles son las que nos pueden ayudar. Entonces en este caso puede ser como por ejemplo los derechos a la salud, a la propiedad, a la igualdad, la dignidad humana, etcétera. Este paso es bastante clave, ya que no solo depende de cómo es que se clasifique este caso, digamos como en qué tipo de ámbito entra este caso, sino pues el problema jurídico pues puede cambiar. Después aparece lo que son las pretensiones, que básicamente es lo que la persona está pidiendo. Entonces, un buen ejemplo para entenderlo mejor es en el tema de la salud, que una EPS pueda entregar un medicamento que se tenga que recetar o lo que sea, y pues que se reconozca ese derecho, o pues en el otro caso es que se anule esa decisión. Entonces, pues la pretensión básicamente es como el centro del problema jurídico. Entonces luego, ya con unos hechos pues identificados, organizados, y que tenga una pretensión clara y pues fácil de entender, se formula lo que es el problema jurídico como una pregunta. Generalmente es una pregunta que se puede responder con un sí o con un no. Un gran ejemplo es que debe una EPS suministrar un medicamento del cual pues depende la vida de una persona, sabiendo que pues no está incluido como en el plan obligatorio de salud pues de la EPS en la que esté metida esta persona. Ahora llegamos a lo que es un verdadero problema jurídico, ya que este no puede existir si solo hay una respuesta posible en el problema que se está pasando, ya que siempre tiene que haber algo que es como unas tensiones de razones jurídicas. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Se entiende que tienen que haber unas razones para decir que sí, como por ejemplo lo que es el derecho a la vida o a la dignidad humana, pero también tienen que haber razones en las que se diga que no, como si por ejemplo son ciertas reglas o normas que tiene el sistema de salud en el caso de la EPS, o pues los límites legales que también pues pueden llegar a tener las EPS pues para poder cumplir las cosas y pues las demandas que piden las personas diariamente. Bueno, entonces la importancia de plantear el problema jurídico de esta manera es que también pues obliga a quien debe decidir cuál es la solución final a mirar pues para ambos lados, ya que pues no se trata solo de repetir argumentos, por así decirlo, sino que se tiene que construir una razón como de segundo nivel, como un poco mejor estructurada, y así que se pueda explicar pues mucho mejor cuáles son las razones por las que digamos que debe prevalecer sobre la otra. O sea, porque digamos que el sí es mejor que el no, o es más importante que el no, o al revés, que porque el no es más importante o es mejor que el sí. Entonces, pues en conclusión, los problemas jurídicos no existen solo en la realidad, sino que existen cuando hay lo que son las pretensiones, los hechos, y obviamente hay razones jurídicas pues que se tienen que enfrentar. Por eso es que pues formular bien el problema jurídico es una de las decisiones más importantes en el derecho, ya que depende de la pregunta que se haga, pues muchas veces depende obviamente de la decisión final y la respuesta que se pretende dar a ese caso.